Dile al hermano que está a su lado, yo ando con Jesús. Yo ando con Jesús. Mira al hermano en sus ojos, en su cara, dile, yo ando con Jesús. Sí, porque a veces como que lo decimos y no estamos mirando a la persona. Yo creo que cuando tenemos una conversación con alguien, nosotros nos miramos, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? Para que podamos hacer esa conexión. Bendito Dios. Colosenses capítulo 2, los versículos 6 y 7. Aleluya. Cuando lo tengan, confírmalo con un fuerte amén. Amén. Yo creo que la iglesia puede ser mejor que eso. Me lo confirma con un fuerte amén. Amén. Santo Dios, aleluya. Que podemos estremecer los oídos al enemigo en el nombre de Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo interesante es que el cristianismo de hoy, muchas personas piensan que solamente se trata de incorporar o de agregar en su vida a Cristo Jesús. Cuando en realidad se trata de no de incorporar o de agregar a su vida a Cristo Jesús. Se trata de que usted rinde su vida, que usted se deposite en su mano para que Él sea el guía, para que Él sea el centro, para que Él sea la luz, para que Él sea el que toma el control y el que toma dominio sobre cada una de nuestras vidas. Es entregarnos por sí por completo, es exponernos y rendirnos a los pies del Maestro para que cada uno de nosotros podamos recibir y podamos ser dimensionados en el lugar o las alturas que Dios quiere que hacer con nosotros. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar la escritura que nosotros estamos usando como nuestra base bíblica, Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es el momento donde usted y yo tenemos que entender que ya nuestro caminar no es nuestro caminar, sino que nuestro caminar le corresponde a Cristo Jesús. Y dice: y arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero yo quiero leerle la versión amplificada y yo quiero que ustedes presten mucha atención como esta versión lo explica o como esta versión lo expresa. Dice la palabra en la Biblia amplificada, los mismos dos versículos, pero tienen ahora una esencia que usted y yo tenemos que entender y que usted y yo tenemos que aferrarnos hacia ella. Dice: como usted, por lo tanto, recibió a Cristo, incluso Jesús el Señor, así pues, camine, regule sus vidas y condúzcase en unión con Él y conforme a Él. Cuando nosotros nos ponemos a leer esta versión amplificada, nos da un claro entendimiento que no se trata de nosotros. ¿Que se trata de quién? De Jesús. Alguien diga conmigo: Jesús. Jesús. Se trata que como nosotros hemos recibido a Cristo, nosotros también debemos de ¿qué? Caminar y regular nuestras vidas y conducirnos con Él y conforme a Él. Y el versículo 7 dice: haga que las raíces de su ser estén firmemente y profundamente plantados en Él, fijadas y fundadas en Él, siendo continuamente edificados en Él, volviéndose cada vez más confirmados y establecidos en la fe, como le enseñaron, y abundando y desbordando, rebosando con acción de gracias. Pero todo se trata de ¿quién? De Él. Digan conmigo: Él. La Biblia siempre nos enseña que es necesario que usted y yo, la iglesia del Señor, tengamos un buen fundamento sólido. Gloria a Dios. Cuando hay personas que usted ve que están titubeando o que están de un lado y para otro, es porque son personas que no han sido afirmados, no han permitido que el Espíritu Santo los plante, no han permitido que Dios haga con ellos conforme al plan y el diseño que Dios tiene para cada uno de sus vidas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, debemos de preocuparnos que tengamos un buen
fundamento sólido y que nuestras raíces estén bien profundas. Cuando tus raíces están bien profundas, no importa la tormenta, no importa los vientos recios, no importa cuando las aguas se pueden ser recias, las raíces tuyas van a estar totalmente profundizadas, que nada lo va a mover del lugar que Dios lo ha colocado, el lugar que Dios lo ha posicionado. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta tarde? Y algo interesante es que cuando Pedro recibió la revelación de Dios de quién era Cristo Jesús, eso hizo que la iglesia fuese ¿qué? Arraigada, plantada, firmada, que sea sólida. Y ahí es donde usted y yo tenemos que entender y tenemos que aprender que nosotros, Dios nos ha llamado con el propósito de firmarnos a cada uno de nosotros. Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice la palabra de esta manera, Cristo Jesús hablándole a Pedro, cuando Pedro recibió la revelación de parte de Dios, que no fue una revelación que vino del hombre, no fue una revelación que vino de la carne, pero fue una revelación inspirada por Dios a través del Espíritu Santo del Señor. Y dijo Jesús a Pedro, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando nosotros nos afirmamos, cuando nosotros nos anclamos, cuando nosotros formamos raíces profundamente en el Señor, el infierno no va a poder prevalecer contra tu vida. Y la iglesia tiene que entender que ya la victoria es nuestra. Aleluya. Y por si acaso el enemigo le da para molestar o querer tratar de desenfocarlo a usted, simplemente vaya al último libro de la Biblia, en Apocalipsis, donde ese libro te va a recordar la victoria que usted y yo ya hemos obtenido. Y simplemente estamos esperando la manifestación de esa victoria en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y hay un momento en la palabra del Señor donde Cristo habla y enseña a través de las parábolas. Y habla de una palabra de lo que construyen sobre la roca y lo que construyen sobre la arena. Usted y yo tenemos que ser personas que construimos sobre la roca. Eso fue el diseño desde el principio. Cuando Pedro recibió la revelación de parte del Señor, el diseño fue que sobre esta roca será formada, será establecida mi iglesia. Tú formas parte de la iglesia del Señor. Por lo tanto, es sobre Cristo, es sobre la roca de Cristo Jesús que usted está anclado, que usted está firmado, que usted está formando, desarrollando raíces profundas, porque nada ni nadie lo va a sacar de la posición y del diseño que Dios quiere para con tu vida. Amén. Cristo habla en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nosotros podemos ver claramente a través de la parábola que Cristo Jesús expresa y enseña que hay dos cimientos donde usted y yo tenemos que preocuparnos a dónde es que usted y yo vamos a ser edificados. ¿Usted quiere edificarse sobre la roca o usted quiere edificarse sobre la arena? Y cuando estamos edificados sobre la roca, podemos tener la seguridad, podemos tener la certeza que nada nos va a conmover a nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, su palabra hará conforme por lo cual ha sido enviada y no retornará vacía. Cuando dicen amén. Amén.
Y vemos la misma parábola en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, 49. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Usted y yo tenemos que asegurarnos que estamos anclados sobre la roca, que nuestro fundamento esté sólido y que esté firme. Y que no importa las tormentas, no importa cuando los ríos se aumenten, cuando las aguas vengan, bendito Dios, a causar daño, usted y yo vamos a estar fortalecidos porque vamos a estar anclados sobre la palabra del Señor. Esa palabra que Él ha enviado por nosotros. Por eso que Él dice en su palabra que si nosotros oyemos o no hacemos, entonces vamos a tener el riesgo que no vamos a poder prevalecer en Él. Pero cuando nosotros oyemos y hacemos conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, entonces nosotros podemos estar anclados y podemos estar firmes en lo que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto es algo que usted y yo tenemos que entender, que esto ha venido desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablando de estar sobre la roca. Esto no es algo nuevo para este tiempo, para esta era. Esto es algo que siempre ha estado a nuestra disposición si nosotros nos extendemos para tomarla y ser posesión de ella. El salmista decía en el Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. No solamente Dios es una roca para cada uno de nosotros, pero también Él es un castillo. Usted sabe lo que sucede cuando uno está dentro de un castillo. Hay una fortaleza que nos protege a nosotros. Y aun cuando el enemigo quiere tratar de introducirse o tratar de entrar, no va a poder. ¿Por qué? Porque Él es nuestro castillo. Y cada castillo tiene una fortaleza de paredes que lo rodea. Mi alma te adora a ti, Señor. En Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aleluya. Hay tantos beneficios que nos corresponden a nosotros como hijos de Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que dice y lo que establece la palabra de Dios. Nos olvidamos de los beneficios, nos olvidamos de los recursos sobrenaturales. Porque estamos hablando de algo sobrenatural, no estamos hablando de algo simple y sencillo, estamos hablando de lo divino de Dios. Aleluya. De lo sobrenatural de Dios en cada una de nuestras vidas, cuando nosotros oyemos y hacemos conforme como Él nos instruye y conforme como Él nos dice a través de su palabra. Si lo podemos escuchar y podemos oír las palabras con claridad de lo que Él espera de nosotros, entonces nosotros vamos a estar firmemente en el lugar que Él quiere que usted y yo estemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no puedo entender, si Dios no es tu roca, si Cristo no es tu roca, si el Espíritu Santo no es tu roca, ¿a dónde usted se está refugiando? ¿A dónde es que usted se está plantando? ¿A dónde es que usted se está aferriando? ¿A dónde es que usted está buscando el aliento? ¿Usted está buscando el socorro? ¿A dónde? Si solamente Dios, solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo nos puede dar los recursos sobrenaturales que usted y yo necesitamos. Porque en este caminar es un caminar espiritual. Créelo o no lo quiera creer, este caminar es espiritual. No hay otra manera de verlo. Esto es algo totalmente espiritual. Y el que te dice lo contrario, yo te voy a dar el consejo, corre de esa persona.
Porque dice la palabra que Él busca adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. Nuestro caminar, nuestra relación tiene que estar totalmente espiritual, conectado con Dios. Si no hay una espiritualidad de conexión con el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces usted y yo estaremos perdiendo nuestro tiempo aquí en este lugar. Porque este lugar es ¿qué? Casa de Dios, puerta del cielo. Y cuando los invocamos a Él, cuando los buscamos a Él, nosotros vamos a ver las maravillas, los prodigios, las señales, los milagros que se van a manifestar. Amén, aleluya. Y cuando nosotros nos preocupamos de estar totalmente anclados, totalmente aferriados, totalmente sólidos en Dios, vamos a obtener las llaves del reino de los cielos. Cuando no es así, no podemos tener llaves para abrir puertas. Si usted va, yo le voy a dar un ejemplo. Si usted tiene que hacer un mandado, no sé si usted tiene que hacer una diligencia, no sé cuál palabra usted entiende, y usted tiene que ir a llevar algo a la casa de un hermano suyo, y usted tiene que entrar en esa casa para dejar lo que usted tiene que dejar ahí. Pero la misión es entrar en el hogar y dejar lo que usted tiene para esa persona, para ese hermano, para esa familia. Usted no va a poder entrar en ese hogar si usted no tiene las llaves necesarias que te permiten entrar por esa puerta. Porque solamente el dueño de esa casa es el que tiene la autoridad de entregar llaves a personas para darle acceso a entrar en su hogar. ¿Por qué? Porque el hogar de uno es algo íntimo, algo personal. Y así mismo es la cosa del Señor. Es un lugar íntimo, es un lugar personal, es un lugar donde no todos pueden entrar. Porque para poder entrar tú tienes que recibir la autorización que viene de parte del Señor. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Y en el ambiente espiritual, para usted poder tener acceso, hay una legalidad que solamente Dios te la puede entregar. Y por eso que Cristo le expresó la palabra cuando le dijo a Pedro esas palabras que le dijo, que la puerta del infierno no van a prevalecer contra su iglesia y que iba a obtener las llaves del reino de los cielos. Tenemos que caminar en esa autoridad divina para tener esas llaves que abren y cierran. Aleluya. No todo el mundo tiene la autoridad para abrir y cerrar. Y dependiendo cómo usted está andando, dependiendo cómo usted está caminando, es lo que va a autorizar. Si usted tiene la autorización, usted tiene la autoridad de poder entrar y de poder salir, de poder abrir y de poder cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso que este caminar es algo totalmente espiritual. Y hay muchos pastores o muchos lugares que ya ni quieren entrar en esto. ¿Por qué? Porque se requiere no solamente una responsabilidad, se requiere que uno va a tener que enfrentar algunas cosas espiritualmente hablando, porque se abre un ambiente, se abre un portal, y no todos quieren tener que bregar con ciertas situaciones cuando se trata de las cosas espirituales en el reino de los cielos, porque dice la palabra que solamente los violentos lo van a levantar. Aleluya. Santo eres tu Señor. Pablo le escribe a los colosenses. ¿Para qué? Para combatir una forma útil de herejía. Y cuando hablamos de la herejía, estamos hablando que es una creencia o una teoría que está controvertida y que entra en un conflicto con lo que es la doctrina, o más bien con lo que es ¿qué? La palabra de Dios. Pablo vino para dar una enseñanza, para dar una claridad. ¿Para qué? Para no permitir que la iglesia de Colosenses se desvíe del propósito del Señor. Santo. Y hay 4 palabras que yo quiero compartir con la iglesia. Porque estamos viviendo en unos tiempos donde estas palabras se están manifestando aún cada día más. Y a veces estamos caminando una línea muy fina. Y si no tenemos cuidado y nos descuidamos nosotros, podemos estar caminando en algo, podemos estar caminando en error, cuando Dios no quiere que nosotros caminemos en error. Así como Pablo le escribió a los colosenses, esa palabra todavía está viva y eficaz para nosotros. Esa palabra todavía nosotros la tenemos que aplicar en nuestras vidas. Pablo estaba contrarrestando la teoría, contrarrestando la creencia, contrarrestando lo que ellos querían convertir conforme a sus ideologías, conforme a sus ideas, conforme a sus opiniones.
a veces nosotros los impresionamos, somos impresionados. Cuando nosotros vemos una persona que está en una posición de liderazgo y vemos que dicen ciertas cosas, y si usted es débil en la fe, y usted no está anclado, y usted no conoce la palabra, usted va a decir, wow, si ese hombre que le está sirviendo al Señor, que tiene esto, tiene lo otro, y Dios lo está usando, y dice que podemos hacer eso, pues yo también lo puedo hacer. Y no es así. Y ahí es donde el pueblo de Dios se desvía. Y mientras más se van desviando, más débiles se van poniendo en la fe, más débiles se van poniendo en las cosas espirituales. Y hay otra palabra, la apostasía. La apostasía es la renuncia formal y el abandono de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y no se trata de una religión, se trata de una relación con Dios. Y hoy en día estamos viendo esto aún más. Y no solamente se ve la herejía y no solamente se ve la apostasía, pero se ve la injuria, que es una falta o un delito en lo espiritual. Jesus. Usted diría, pero ¿cómo va a ser? ¿Una falta o un delito en lo espiritual? Sí, porque hay personas que están injuriando, bendito sea el nombre del Señor, y lo que están haciendo es matando el Evangelio, matando el poder que existe, tratando de matar el Espíritu Santo, no dándole lugar a Dios, no dándole lugar al Espíritu Santo, para que tenga la libertad para hacer lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Es una renuncia formal, es una renuncia sutil, de abandono a lo que es el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y cuando usted está caminando en esas áreas erróneas, yo te quiero dejar saber que usted está prácticamente pasando la línea de entrar en lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo del Señor. Santo Dios. Es una injuria o una irreverencia hacia Dios, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo del Señor. Y eso se está moviendo hoy en día. Si nosotros queremos ser una iglesia fortalecida, una iglesia empoderada, tenemos que procurar la presencia de Dios Padre, la presencia de Dios Hijo, la presencia de Dios Espíritu Santo. Tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, tenemos que tener una hambre, tenemos que tener una sed continuamente. Aleluya. Esto no simplemente por un momento, por una etapa difícil que usted está pasando en su vida. Puede interferir contigo, puede interrumpir lo que tú quieras hacer. Por eso que hay personas que tú ves que lleguen el otro día a la iglesia y están en unas alturas que uno se queda así atónito. Pero wow, ¿por qué? Porque ellos tienen una hambre, porque tienen una sed, anhelan, tienen un deseo, buscan, bendito Dios, se rinden, hay una entrega total. Uno no tiene que decirle a ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque está en su corazón. Y es la forma que ellos se comunican con Dios. Es la forma que ellos se entregan al Señor. ¿Por qué? Porque quieren andar con Jesús cada día de su vida. Gloria a Dios. Hay diferentes formas de estas cuatro palabras que yo le describí: la herejía, la apostasía, la injuria, la blasfemia. Son formas útiles que usan el legalismo, usan la especulación y la filosofía, usan diferentes, el misticismo oriental, usan diferentes maneras. ¿Para qué? Para debilitar a la iglesia del Señor. Pero tú tienes que estar anclado en Jesús, tú tienes que estar fortalecido, tú tienes que estar dentro de su castillo, dentro de Él. Es a donde nosotros podemos permanecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Pablo escribió a los colosenses para expresar lo excelso de Cristo, lo excelso del cristianismo, lo excelso de nuestro llamamiento, lo excelso que usted y yo tenemos que observar lo que Dios quiere hacer en nosotros, personalmente hablando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Mira, el evangelio es algo personal y íntimo. Punto, se acabó. Dios pone personas a tu lado para ayudarte a alcanzar lo que usted tiene que alcanzar, pero es algo íntimo, es algo personal. Si usted no lo procura, yo puedo orar por usted, la pastora puede orar, los líderes pueden orar por usted, pero usted tiene que hacer la decisión y la determinación por usted mismo. Yo no lo puedo hacer por usted. Hay personas que creen que simplemente si el pastor ora por mí, ya eso está resuelto. No, usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer. Amén. Mira lo que dice los primeros versículos de Colosenses capítulo 2. Yo le leí el 6 y el 7. Pero mira lo que dice del 1 al 5. Dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea,
La Odisea. La Odisea. La Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto es Pablo hablando. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro bien orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estas palabras son claras de que hay riquezas que nos corresponden a nosotros, pero usted y yo tenemos que alcanzarla, extendernos para recibirla, aplicarla, hacerla, para parte de tu vida personal. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se extiende a recibir esas riquezas, cuando usted se extiende a recibir ese pleno entendimiento, cuando usted se extiende a recibir ese misterio de parte de Dios, de parte de Cristo, cuando usted hace lo necesario, usted no va a ser persuadido con palabras que se escuchen supuestamente bien, pero no son. Entonces tu fe en Cristo te lleva a andar, o más bien te lleva a comportarte como usted debe de comportarse. Por eso que dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otra palabra, compórtate como Él. Cuando cambiamos la palabra, como que las cosas se ponen un poco más difíciles, ¿verdad? Porque cuando uno dice andar, es como que yo camino con Él, pero yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero cuando dice tienes que comportarte como Cristo, como que el asunto cambia un poquito. Porque ahora tú tienes que no solamente comportarte como Él, tienes que parecerte como Él. No se trata de que Él va a andar contigo, se trata de que tú tienes que andar con Él. Y cuando tú andas con Él, tú tienes que hacer conforme a lo que Él hace. Sí, ¿No? Dice, amén. Amén, aleluya. Dejándonos saber a nosotros que no hay dos maneras de ir por el camino de salvación. Porque al fin y al cabo se trata de la salvación. Usted puede tener dones, usted puede darte responsabilidades, usted puede tener posición como líder, usted puede tener posición de un ministerio, usted puede hacer diferentes y diversas cosas dentro del reino de Dios, pero al fin y al cabo lo más importante es que tu nombre se mantenga escrito en el libro de la vida eterna, que tu salvación no sea corrompida y que tú no te la pierdas. Sí, Señor. ¿Por qué nos sirve? ¿Qué nos servirá a nosotros ser heraldos para otros y que nosotros mismos perdamos la salvación que estamos anunciando? Wow. Es dejándonos saber que no hay dos maneras para ir por este camino de salvación. Es por fe en la justificación y por obra de la santificación. Aleluya. Es un proceso. Tú tienes que permitir que tu fe te lleve al lugar donde usted quiere ser justificado, y cuando usted entra en esa área, en esa dimensión de ser justificado por el Espíritu Santo del Señor, entonces el Espíritu Santo ahora hace la obra de santificarte. Gloria a Dios. Y con estas dos palabras, usted y yo vamos a alcanzar cosas más allá de lo que nosotros podemos alcanzar si no estamos justificados y no estamos santificados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por fe es la justificación como la santificación. Pero en la santificación es donde se producen las buenas obras que son el fruto del Espíritu. ¿Ve la importancia? Si no hay justificación y no hay santificación, no puede haber fruto. Porque solamente el Espíritu Santo produce en nosotros la obra que usted y yo podemos tener fruto en nuestra vida. Y es el proceso, como dice Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
Es necesario que nosotros permitimos que si tenemos fe para creer que Dios puede hacer un milagro en nuestro favor, también esa misma fe es la fe que tú tienes que entregar su vida por completa para permitir que Él haga la justificación y que el Espíritu Santo haga la obra de la santificación para que entonces a través de esa buena obra usted y yo podamos dar el fruto del Espíritu. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos pueden dar una palma de alabanza? Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando con esta palabra? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que la iglesia sepa que esto no es un regaño. Esto solamente es dándole a conocer lo que es la palabra del Señor para que usted entienda lo que le corresponde. Usted tiene una herencia celestial. Amén. Y no permite que el enemigo te robe de lo que te corresponde a usted. Desde el principio Dios ha hecho un pacto con la humanidad. Amén. Y ese pacto usted está incluido en ese pacto. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde antes que usted estaba en el vientre de su madre, ya esto estaba preparado antemano para nosotros. Las riquezas y las promesas, desde antes del fundamento de esta tierra, de este mundo, ya estaban establecidas para cada uno de nosotros. Si usted la quiere recibir, levante tu mano. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. La hermana Rosa tiene 2 manos para ti. Gloria a Dios. Quiere asegurarse que no pierda lo que le corresponde. Amén. Amén, Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Sí, porque a veces las personas se creen como que es un chiste. Pero tú tienes que hacer actos proféticos para recibir lo que te corresponde. Amén. Gracias, Señor. Porque las cosas espirituales son lo que era para el hombre que no entiende las cosas espirituales. Pero nosotros que estamos en este camino, déjame ser loco para Cristo. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Aleluya. Den una palabra. Gracias, Señor. Tenemos que estar plantados y arraigados en Cristo. Y la palabra perfecta para esto es cuando Jesús habla de la vid. En Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Que Él dice, Jesús, expresando esta palabra, yo soy la vid verdadera. Amén. Aleluya. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Nosotros tenemos que permanecer en Él. Escucha el orden. Si permanecéis en mí, Él no está diciendo déjame permanecer en ti. Él dice no, tú tienes que permanecer en mí. Amén. Porque nosotros estamos todos los corrompidos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos ¿qué? De un estado pecaminoso. No hay nada bueno en nosotros. El mismo Jesús cuando le dijeron tú eres bueno, Dios no. El único bueno es mi Padre que está en los cielos. Amén. Y a veces creemos porque estamos en la iglesia que todo está bien. Y no es así. Cada día yo tengo que luchar, yo tengo que batallar con mis cosas personales para mantenerme en mi posición. Y no solamente para yo mantenerme en mi posición, sino para mantenerme en lo que yo he de recibir como herencia que me corresponde a mí y también le corresponde a la pastora. Amén. Porque a veces nosotros podemos ser egoístas y hacer cosas porque solamente pensamos en nosotros. Pero también las decisiones que yo pueda tomar fuera de Dios, tanto en Dios, la que yo haga fuera de Dios y que Dios me guarde y que me libre, van a causar un efecto negativo tanto en la pastora como en mi familia. Amén. Y eso puede causar que las personas no crean en el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para usted y yo ser considerado como un discípulo se requiere disciplina. La palabra discípulo viene de la palabra disciplina. Se requiere disciplina de nuestra parte. Gloria a Dios. Yo no puedo asumir como pastor, como pastores, no podemos asumir que ustedes estén haciendo lo que tengan que hacer. Por eso que nosotros les predicamos la palabra del Señor, les enseñamos lo que dice la palabra del Señor. Por eso que convocamos ayunos congregacionales, porque yo no puedo asumir que cada uno está ayunando, que está haciendo cosas para consagrarse, para apartarse, para fortalecer su espíritu, para fortalecer su hombre interior o su mujer interior. Yo no puedo asumir que lo están haciendo, porque hay pastores que piensan, ya yo lo hice, los demás lo deben de estar haciendo. No, es mi responsabilidad, porque Dios nos ha encomendado, nos ha dado la encomienda, nos ha dado la responsabilidad, que tenemos que caminarnos a ustedes, al lugar que Dios quiere que ustedes puedan llegar. Gloria a Dios. Y si yo no hago eso, entonces yo le voy a tener que dar cuenta al Señor cuando llegue el momento, cuando esté ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo hay un camino, solamente hay una verdad, una vida y un fundamento en lo cual nosotros lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Y con esto yo voy a cerrar Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No es un edificio físico, se está hablando de su iglesia. Cada uno somos ¿qué? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo. Y tenemos que procurar que estamos edificados sobre el fundamento de la palabra del Señor. Que estamos sobre la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De qué le sirve al Señor que este edificio vacío, nadie adentro, sea santo? ¿Qué eso va a hacer? Absolutamente nada. Usted es el edificio. Amén. Usted es el templo. Y lo que usted hace va a afectar a otros. Y tenemos que procurar que afectemos a otros positivamente. Porque de la manera que nosotros nos comportamos o actuamos es si vamos a extender o vamos a avanzar el reino de Dios. Amén, aleluya. Pero si usted lo hace de una manera negativa, en vez de avanzar, en vez de extender, ¿qué va a suceder? Va a retroceder, va a menguar. En vez de crecer, no va a crecer. So, usted y yo tenemos la responsabilidad de que nosotros, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Usted quiere que Dios haga morada en ti? Amén. Tiene que caminar en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y eso cuesta, tanto para usted como para nosotros, porque no somos perfectos. Estamos en el camino de la perfección, pero solamente logramos alcanzar la perfección cuando Cristo Jesús venga por nosotros. Mientras tanto estemos aquí, en esta carne, en este pecado, tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Cuántos están dispuestos para luchar? Amén, aleluya. Amén. Pónganse de pies.